This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Imagínate recibir una carta escrita no por un simple ser humano, sino inspirada directamente por el Espíritu de Dios. Un mensaje que contiene el secreto para una vida plena en Cristo, llena de propósito, paz y verdadera libertad espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que esta carta existe y que en ella hay verdades tan profundas que pueden transformar completamente tu caminar con Dios? Lo que vamos a explorar no es una teoría ni una filosofía humana. Es una revelación divina registrada hace siglos y que sigue resonando hoy, desafiando, renovando y guiando a quienes la descubren. Y si quieres entender cómo vivir plenamente en Cristo, quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación será la más poderosa de todas. Antes de comenzar, quiero invitarte. Si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. A lo largo de la historia, muchos han buscado respuestas a la vida, tratando de encontrar significado en la riqueza, el poder o los placeres de este mundo. Pero ¿cuántos han encontrado realmente una paz duradera? ¿Cuántos han alcanzado una alegría que no depende de las circunstancias? La verdad es que hay un secreto para vivir esta plenitud, y está escondido en las palabras de una carta especial, escrita para quienes desean conocer la esencia de la verdadera vida cristiana. Pero antes de revelarte este secreto, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita por las luchas de la vida cotidiana? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo todo lo que Dios tiene para ti? Si tu respuesta es sí, debes saber que no estás solo. Muchos cristianos enfrentan momentos de duda, desánimo e incertidumbre. Pero Dios, en su infinita gracia, nos dejó un manual, una guía clara y profunda de cómo vivir abundantemente en Él. Y esta guía no está escondida en un lugar inalcanzable. Quedó registrado en las Escrituras, en una carta que revela cómo podemos superar las dificultades, cómo podemos permanecer firmes en Cristo y cómo podemos experimentar una transformación genuina. Esta carta nos enseña a vivir no solo como sobrevivientes espirituales, sino como hijos e hijas de Dios Todopoderoso, que nos ha llamado a una vida de plenitud y autoridad. Pero, ¿qué es esta carta? ¿Qué nos revela sobre nuestro caminar cristiano? ¿Y por qué tantas personas viven una vida espiritual promedio sin experimentar la plenitud que Dios promete? La respuesta a estas preguntas cambiará la manera en que usted ve la fe. Y si quieres descubrir esta verdad, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en una de las mayores revelaciones espirituales jamás registradas. Ahora que hemos despertado tu curiosidad sobre esta carta tan especial, profundicemos en su contenido y entendamos lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Esta carta fue escrita por uno de los más grandes apóstoles del cristianismo, un hombre cuya vida fue completamente transformada por el poder de Dios. Antes de su encuentro con Cristo,
perseguía a los seguidores del Evangelio, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando tuvo una experiencia directa con Jesús, su vida cambió por completo y se convirtió en uno de los mayores proclamadores de la fe cristiana. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Sí, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que, después de su encuentro con Cristo, dedicó su vida a enseñar, animar y fortalecer la iglesia. Y entre sus muchas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, hay una que destaca por revelar el secreto de una vida plena en Cristo, la carta a los Efesios. Esta carta fue escrita a la iglesia de la ciudad de Éfeso, una de las más importantes del mundo antiguo. En aquella época los cristianos se enfrentaban a enormes desafíos. Vivían rodeados de idolatría, persecución y falsas doctrinas. Muchos estaban tratando de reconciliar la fe cristiana con la cultura de ese mundo. Y Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta para mostrar que la verdadera vida cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de lo que Cristo ya ha realizado por nosotros. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Nosotros. ¿Pero qué tiene de especial esta carta? Pablo comienza su carta a los Efesios con una verdad poderosa. Nos recuerda que fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para vivir en comunión con Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4 está escrito: porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que nuestra identidad en Cristo no se basa en nuestros esfuerzos o méritos, sino en el plan eterno de Dios. Él ya nos amaba antes de que creáramos expectativas sobre nuestras propias vidas. ¿No es eso asombroso? Pero esta carta no trata solo de identidad. Revela también uno de los mayores misterios del Evangelio, la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que nuestra salvación no se gana por lo que hacemos, sino que es un regalo de Dios, dado a través de Jesucristo. ¿Cuántas personas viven todavía atrapadas en la idea de que necesitan hacer un esfuerzo para ser aceptados por Dios? ¿Cuántos creen que necesitan merecer el amor divino? Pero Pablo nos enseña que la vida plena en Cristo comienza cuando entendemos que hemos sido salvos única y exclusivamente por gracia. Ahora, detente y reflexiona. ¿Has estado viviendo con esta certeza en tu corazón o has tratado de alguna manera de conquistar lo que Dios ya te ha dado gratuitamente? La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente tu viaje espiritual. Ahora que entendemos que nuestra salvación viene única y exclusivamente por la gracia de Dios, necesitamos dar un paso más. Vivir una vida plena en Cristo no significa solo saber que somos salvos, sino vivir esta realidad en nuestra vida diaria. Y esto es exactamente lo que Pablo nos enseña a lo largo de la carta a los Efesios. Una de las mayores revelaciones de esta carta es que no solo somos salvos, sino que estamos llamados a vivir de manera diferente.
En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto significa que la vida cristiana no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos. Si hemos sido transformados por Cristo, esto debe reflejarse en nuestro comportamiento, nuestras palabras y nuestras actitudes. Pero ¿cómo poner esto en práctica? Pablo nos da la respuesta. Él dice que para vivir una vida plena, necesitamos abandonar la vieja manera de vivir y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. En el capítulo 4, versículos 22 al 24, escribe: en cuanto a la pasada manera de vivir, se os enseñó a despojar del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, a renovaros en el estado de vuestra mente, y a vestiros del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos muestra que la transformación cristiana no solo ocurre en el corazón, sino también en la mente. Nuestra forma de pensar necesita cambiar. Ya no podemos actuar según el mundo, sino según los principios de Dios. Y Pablo nos da ejemplos prácticos de cómo vivir esta nueva vida. Nos instruye a decir la verdad y abandonar la mentira, a controlar nuestra ira y no dar lugar al diablo, a trabajar honestamente y compartir con los necesitados. En Efesios capítulo 4, versículo 29, nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que incluso la manera en que hablamos debe reflejar la transformación que Dios ha realizado en nosotros. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto de tus palabras? ¿Edifican a las personas que los rodean o traen destrucción? Y este cambio de vida no es algo que hagamos solos, es el mismo Espíritu Santo quien nos capacita para vivir de esta manera. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo nos da un consejo fundamental: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La plenitud de la vida cristiana sucede cuando nos rendimos al Espíritu Santo y permitimos que Él nos guíe. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestras vidas se convierten en un reflejo de la presencia de Dios. Y esta transformación no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras relaciones. En los próximos minutos, descubriremos cómo Pablo nos enseña a vivir en armonía en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Ahora que entendemos que una vida plena en Cristo requiere una transformación total en nuestra manera de pensar, hablar y actuar, Pablo nos lleva a un nivel aún más profundo. Nos muestra que esta transformación afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también cada área de nuestra vida, especialmente nuestras relaciones con los demás. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de la carta a los Efesios. Nuestra vida espiritual está directamente relacionada con el modo en que tratamos a las personas que nos rodean. Pablo comienza hablando del matrimonio.
en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 25, nos enseña: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje a menudo se malinterpreta, pero de hecho nos enseña la belleza de la entrega mutua. Pablo no habla de una relación de dominación, sino de amor y respeto. Así como Cristo se entregó por la iglesia, el esposo debe entregarse completamente por su esposa, y la esposa, a su vez, debe responder con amor y confianza. El secreto de un matrimonio realizado en Cristo no está en quien da las órdenes y quien obedece, sino en un amor tan profundo que refleje el propio amor de Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. También habla de la relación entre padres e hijos. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, escribe: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Aquí vemos una vez más la importancia del equilibrio. Los hijos deben honrar a sus padres, pero los padres también tienen la responsabilidad de criar a sus hijos con amor y sabiduría, sin causar resentimiento. Y esta armonía en las relaciones se extiende incluso al entorno laboral. En el tiempo de Pablo existían relaciones de servidumbre y él instruye tanto a los siervos como a los amos a tratarse unos a otros con justicia y temor de Dios. Y hoy podemos aplicar este principio a nuestras relaciones profesionales. Efesios capítulo 6, versículo 7 nos instruye: servid con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Esto significa que debemos trabajar no solo por un salario, sino como un servicio a Dios. Y aquellos que ocupan puestos de liderazgo deben tratar a sus subordinados con justicia y respeto, sabiendo que todos son iguales ante el Señor. Ahora, prestad atención, porque llegamos a uno de los puntos más importantes de la carta. Pablo nos muestra que vivir una vida plena en Cristo no significa que todo será fácil. Por el contrario, enfrentaremos batallas espirituales, y por eso nos enseña acerca de la armadura de Dios. Ahora que entendemos que una vida plena en Cristo implica transformación y compromiso en todos los ámbitos, llegamos al momento crucial de la carta de Pablo a los Efesios, la batalla espiritual. Muchos creen que seguir a Cristo significa vivir una vida sin dificultades, pero Pablo nos advierte que hay una guerra invisible que se desarrolla a nuestro alrededor. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, escribe: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje es un verdadero despertar. Muchas de las dificultades que enfrentamos no son solo problemas naturales, sino batallas espirituales. El enemigo intenta desanimarnos, hacernos renunciar a nuestra fe y alejarnos de la verdad de Dios. Pero Pablo nos da la solución. Debemos ponernos la armadura de Dios. ¿Y qué es esta armadura? En los siguientes versículos detalla cada parte. El cinturón de la verdad, para que vivamos sin engaños, arraigados en la palabra de Dios. La coraza de justicia, para proteger nuestro corazón y vivir con integridad. Los zapatos del Evangelio de la paz, caminar firmes, llevando el mensaje de Cristo donde quiera que vayamos. El escudo de la fe,
para apagar todos los dardos encendidos del maligno, es decir, los ataques de la duda, el miedo y la tentación. El casco de la salvación, para guardar nuestras mentes de la condenación y las mentiras del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra principal arma contra el mal. He aquí un gran secreto para vivir la plenitud de Cristo. La vida cristiana no es pasiva, sino activa. Debemos estar preparados para resistir al enemigo y permanecer firmes en la fe. Pero Pablo termina su carta recordándonos algo fundamental. Incluso cuando llevamos la armadura puesta, es necesario orar sin cesar. En el versículo 18 dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y estad alertas y constantes en la oración por todos los santos. Esto significa que nuestra fuerza proviene de una relación constante con Dios. Cuando oramos, nos conectamos con el Padre y recibimos poder para ganar cualquier batalla. Y ahora, después de todo lo que hemos aprendido, surge la gran pregunta: ¿estás viviendo la vida plena en Cristo? ¿Has estado buscando la verdadera transformación, amando a quienes te rodean y luchando espiritualmente con la armadura de Dios? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: quiero vivir plenamente en Cristo. Y si aún no has entregado tu vida completamente a Jesús, ahora es el momento. Abre tu corazón, busca al Señor y permite que Él guíe cada paso de tu camino. Si este video te bendijo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido, porque siempre traemos mensajes que fortalecen tu fe. Que Dios bendiga tu vida y te lleve a la plenitud en Cristo. Hasta la próxima.